2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bienvenido a las clases de fortalecimiento en el área de química. Soy la maestra Marta Patsy Ayala. Hoy desarrollaremos un tema muy interesante respecto a la nomenclatura inorgánica, compuestos binarios oxigenados. Muy bien, en el estudio de la nomenclatura inorgánica, hoy haremos referencia a los compuestos binarios oxigenados. Para ello haremos algunas consideraciones. ¿Qué es un compuesto binario? Es un compuesto donde intervienen dos elementos de diferentes especies. Y cuando hacemos referencia a la palabra oxigenados, una de esas especies es el oxígeno. Muy bien. Vamos a desarrollar en primera instancia la función óxidos. Óxidos metálicos. Por lo tanto, ¿qué son los metales? Nosotros en la tabla periódica conocemos hasta el momento 118 elementos químicos y estos se clasifican de diferentes formas y una de ellas son los metales. Nosotros tenemos acá una tabla donde nos hace referencia a los metales más importantes. Y estas se subdividen en familias. Por ejemplo, tenemos a los monovalentes, que tienen una valencia o una carga +1. Asimismo, en esta familia de los metales, tenemos a la familia de los divalentes, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos tomar como referencia a estos elementos: magnesio, calcio, zinc, bario, berilio, cadmio, estroncio, radio, que tiene, como su nombre indica, divalente, la valencia de 2. Asimismo, entre los metales tenemos a la familia de los trivalentes, es decir, estos elementos químicos tienen la valencia de 3. Asimismo, están los monodivalentes y, como su nombre indica, son aquellos elementos que tienen la valencia de 1 y la valencia de 2. Entre ellos, por ejemplo, están el cobre y el mercurio. Asimismo, tenemos a los monotrivalentes, que tiene la carga +1 y la carga +3. También consideramos en la familia de los metales a esta característica, a los ditrivalentes. Quiere decir que tiene la valencia de 2 y la valencia de 3 positivo. Asimismo, también tenemos a esta familia denominados los ditetravalentes, los que tienen la valencia de +2 y +4. En el estudio de la nomenclatura inorgánica es importante que tú conozcas la simbología de estos elementos químicos. Asimismo, tengas que recordar la valencia de cada uno de estos. Muy bien, ahora vamos a hacer referencia a los óxidos metálicos. Un óxido metálico se forma a partir de un metal, de los que ya nosotros hemos visto, más el oxígeno. Como producto nos da un óxido metálico. Vamos a realizar algunos ejemplos de la nomenclatura. La nomenclatura son reglas o normas que se aplican en diferentes sistemas para dar nombre a los diferentes compuestos químicos. Nosotros conocemos 3 sistemas, de los cuales ahora vamos a desarrollar en este tipo de compuestos. Conocemos la nomenclatura clásica o la nomenclatura llamada también tradicional. Asimismo, conocemos la nomenclatura stock o también llamada nomenclatura numérica. Asimismo, hay una tercera nomenclatura que ha sido muy conocida y muy divulgada en los últimos tiempos, la nomenclatura IUPAC o también denominada nomenclatura sistemática. Para formar este tipo de compuestos, es decir, óxidos metálicos, primeramente, en forma directa, escribimos el símbolo del metal. En este caso, hacemos referencia al sodio, sabiendo que el sodio es un elemento monovalente, que quiere decir que tiene la carga +1.
seguido del oxígeno. El oxígeno tiene una carga o una valencia igual a -2. En una primera instancia colocamos los símbolos de los elementos. En este caso colocamos el símbolo del metal seguido del oxígeno. Colocamos la carga de cada una de ellas. En este caso del sodio, la carga o la valencia con la cual va a trabajar es +1. Y la carga del oxígeno es -2. Además, debemos tomar en cuenta que para que estos formen un compuesto, ambos tienen que ser de signos contrarios, es decir, uno positivo y el otro negativo. Muy bien, para conformar la fórmula, nosotros hay dos métodos. Podemos utilizar el balance de cargas o simplemente podemos utilizar también el intercambio de valencias. En este caso, vamos a utilizar el intercambio de valencias. El sodio trabaja con la valencia de +1 que pasa al oxígeno como subíndice. En química no escribimos el 1, sino lo sobreentendemos. Asimismo, la carga negativa del oxígeno pasa al sodio. Entonces, ya tenemos conformada la fórmula de este compuesto, que sería Na con un subíndice 2 seguido del oxígeno, que hace referencia a un átomo de oxígeno. Ahora, nuestro objetivo es poder nombrar. Primeramente, vamos a nombrar en la nomenclatura tradicional o clásica. Para ello, vamos a utilizar las normas, las reglas de esta nomenclatura. Nos dice, como nombre genérico, utilizamos la palabra óxido. Podemos utilizar o anteponer la palabra de y seguido del metal al cual corresponde. Si lleva una sola valencia, entonces nosotros decimos al metal que corresponde. En este caso es sodio, por lo tanto será óxido de sodio. Además, la nomenclatura tradicional nos indica que si solamente el elemento metálico tiene una sola valencia, podemos también nombrarla con la terminación ico. Es decir, como nombre genérico, la palabra óxido y hacemos alusión al nombre del elemento, en este caso sodio, pero con la terminación ico. Por lo tanto, será óxido sódico. Cualquiera de las dos es válido en la nomenclatura tradicional. Asimismo, ahora vamos a nombrar en la nomenclatura stock. La nomenclatura stock tiene una característica muy importante. Uno, que va a llevar siempre la palabra de y también el número romano, como nosotros estamos haciendo énfasis en el ejemplo. También como nombre genérico lleva la palabra óxido, colocamos la palabra de y decimos el nombre del elemento con el cual trabaja, en este caso de sodio, acompañado con el número romano correspondiente a la valencia de este elemento. En este caso sabemos que la carga con la cual está trabajando el sodio es 1 y anotamos 1 en romano. Por lo tanto, el nombre será óxido de sodio 1. Ahora vamos a nombrar también en la nomenclatura IUPAC o sistemática. Para ello utilizamos los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, dependiendo a la cantidad de átomos que tenga cada elemento. En este caso, nosotros podemos ver que el oxígeno es solamente en el compuesto hay un solo oxígeno. Sin embargo, en el metal que hemos puesto como referencia es el sodio y tiene un subíndice de 2. Por lo tanto, nos hace referencia a 2 átomos de este metal. Por lo tanto, decimos monóxido, haciendo referencia a un solo oxígeno de el metal, en este caso que está acompañado con 2 átomos de sodio y por lo tanto será de disodio. O también las reglas de la IUPAC nos dice que también cuando se trata de un solo átomo podemos omitir. En el metal, en este caso por ejemplo, decimos óxido de disodio en la nomenclatura IUPAC. Ambas también es válida en esta nomenclatura. Sigamos haciendo más ejemplos. Acá tenemos a otro elemento químico.
que unido con el oxígeno va a formar este compuesto binario oxigenado. Es el berilio. Anotamos la simbología del berilio, que es Be, seguido del oxígeno. También anotamos las cargas o las valencias correspondientes a cada una de estas. Por ejemplo, sabemos que el berilio es un elemento divalente, es decir, la valencia es +2 y del oxígeno es -2. Vamos a utilizar la forma, es decir, vamos a intercambiar las valencias. En este caso, intercambiamos las valencias. La valencia del berilio va al oxígeno y la valencia del oxígeno al berilio. Como nos podemos dar cuenta, estos dos son pares y son iguales. ¿Qué nos dicen las reglas? Nos dice que cuando nosotros tenemos subíndices pares, podemos simplificar. En este caso, vamos a sacar las mitades de cada una de estas. Decimos, la mitad de 2 es 1. Y la mitad de 2 que corresponde al oxígeno también es 1. Por lo tanto, hace rato hemos indicado que el 1 no escribimos, sino simplemente sobreentendemos. Por lo tanto, la fórmula será un átomo de berilio y un átomo de oxígeno. Entonces, ahora, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde nombrar a este compuesto químico. En la nomenclatura tradicional, como habíamos mencionado, como nombre genérico, la palabra óxido, acompañado del metal al cual corresponde el compuesto, en este caso de berilio. Nomenclatura tradicional. Ahora haremos referencia en la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock también habíamos mencionado que el nombre genérico será la palabra óxido. Y sí o sí anotamos o anteponemos la palabra de acompañado del nombre al cual corresponde. En este caso sabemos que es el berilio y una condición importante de esta nomenclatura es colocar los números romanos. Entonces, nosotros colocamos y decimos óxido de berilio 2, ¿no? Porque esa es la carga con la cual trabaja el berilio. Ahora, te voy a presentar otro ejemplo en otro sistema. En este caso, hablamos de la nomenclatura IUPAC. Observamos la cantidad de átomos que tiene el compuesto. Sabemos acá, por ejemplo, los oxígenos tenemos y entendemos que hay un átomo de oxígeno y un átomo de berilio. Por lo tanto, empezamos a nombrar por la cantidad de oxígenos. En este caso decimos monóxido. Monóxido de berilio. Podríamos decir también de monoberilio, pero la nomenclatura nos permite colocar u omitir este prefijo. Por lo tanto, será monóxido de berilio en la nomenclatura IUPAC. Ahora te voy a presentar otro ejemplo. Como tú te has podido dar cuenta, acá tenemos un elemento químico también conocido, ¿no?, en nuestro cotidiano vivir, como es el aluminio. Nosotros conocemos al aluminio, seguido del oxígeno. Sabemos que el aluminio tiene una carga positiva de +3. También tiene una sola carga positiva. Y el oxígeno, que trabaja con una carga negativa de -2. Nosotros vamos a hacer el intercambio. En este caso estamos utilizando el método de intercambio de valencias. ¿Qué queremos decir con intercambio? Cuando el aluminio, la carga o la valencia del aluminio pasa al oxígeno y la carga del oxígeno pasa al aluminio. Nos damos cuenta que estos no son pares y no son iguales, por lo tanto nos simplificamos, ¿no? Entonces la fórmula será Al2O3. ¿Cómo lo entendemos? Entendemos que hay 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno. Ahora vamos a pasar a nombrar en los 3 sistemas. Como ya habíamos mencionado, en la nomenclatura tradicional decimos óxido de aluminio. También podríamos decir óxido alumínico. En la nomenclatura stock vamos a nombrar al compuesto como nombre genérico. Vamos a colocar la palabra óxido, seguido de la palabra de y al nombre que corresponde. En este caso corresponde al elemento aluminio.
colocando seguidamente la valencia con la cual trabaja este metal. Y sabemos que trabaja con la valencia de 3, pero para nombrarlo colocamos en número romano. En el sistema IUPAC debemos tomar en cuenta los prefijos, es decir, la cantidad de átomos que tiene cada elemento en el compuesto formado. En este caso tenemos 2 átomos de aluminio y tenemos 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, y empezamos a nombrar por el oxígeno. En este caso decimos tenemos 3 átomos de oxígeno y decimos trióxido, seguido del metal al cual corresponde. ¿Cuántos átomos de aluminio tenemos? 2. Por lo tanto será trióxido de dialuminio en la nomenclatura IUPAC. Muy bien, y prosigamos. Acá tenemos otro ejemplo. ¿De qué elemento estamos hablando? Muy bien, estamos hablando del elemento cobre. Este es otro elemento que nosotros conocemos en la vida cotidiana, ¿no? Que tiene seguramente muchos usos que tú seguramente lo conoces. Sabemos que el cobre tiene 2 valencias, es decir, tiene dos cargas. Una que es la menor y otra que es la mayor. En este caso, el cobre está trabajando con +1. Hace referencia a la menor valencia. Y el oxígeno está trabajando con la carga negativa de -2. Muy bien, ahora con el método de intercambio de valencias vamos a obtener lo siguiente. Esta carga 1 del cobre va al oxígeno, que no escribimos, que simplemente sobreentendemos. Y la valencia correspondiente al oxígeno va al cobre. Entonces, tenemos 2 átomos de cobre y 1 átomo de oxígeno. Y también, como tú te has podido dar cuenta, estas no se simplifican. Ahora nos toca nombrar a este compuesto. En la nomenclatura tradicional, simplemente utilizamos las terminaciones oso y la terminación ico, de acuerdo a la valencia con la cual trabajan. Si está trabajando con la menor valencia, la terminación será oso, y si está trabajando con la mayor valencia, la terminación será ico. En este caso, el cobre está trabajando con 1 y corresponde a la menor valencia. En este caso, la nomenclatura nos dice que sí es obligatorio colocar una de estas terminaciones. En este caso corresponde a la menor valencia y la terminación será oso. Por lo tanto, el nombre de este compuesto será óxido cuproso en la nomenclatura tradicional. Ahora haremos referencia a la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock es obligatorio anteponer, antes de colocar el nombre, colocamos la palabra de. Sin embargo, como nombre genérico lleva la palabra óxido. Será entonces óxido de cobre y hacemos también referencia a la valencia con la cual trabaja en números romanos. Acá vemos que sí está trabajando con la valencia de 1, por lo tanto será óxido de cobre 1, nomenclatura stock. En la nomenclatura IUPAC consideramos la cantidad de oxígenos. En este caso tenemos un átomo de oxígeno. Entonces el nombre será monóxido, seguido de la cantidad de átomos de cobre. En este caso son 2, por lo tanto será monóxido de dicobre. Vamos a pasar a otro ejemplo. Acá tenemos también al mismo elemento, pero ¿cuál es la diferencia? Muy bien, la diferencia que está trabajando con la otra valencia, es decir, con la mayor valencia, que corresponde a este elemento, es decir, es +2. Y el oxígeno trabaja con -2. Utilizando el método de intercambio de valencias, decimos, el 2 que corresponde al cobre irá al oxígeno y el 2 que corresponde al oxígeno irá al cobre. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que estos son pares, ¿no? Son pares. Y para poder escribir correctamente al compuesto, formular de manera correcta, nosotros debemos simplificar. ¿Qué significa? Sacamos la mitad de 2 que corresponde a 1 y sacamos también la mitad de 2 del oxígeno que corresponde a 1. Por lo tanto,
habíamos mencionado que nosotros no escribimos el 1 en las fórmulas, sino lo sobreentendemos. Tenemos un átomo de cobre y un átomo de oxígeno. Ahora entramos a nombrar a este compuesto. Como está trabajando con la mayor valencia, la terminación será ico. En este caso, como nombre genérico, la palabra óxido, seguido del metal, pero con esta terminación. Por lo tanto, óxido cúprico en la nomenclatura tradicional. Ahora, en la nomenclatura stock, también lleva como nombre genérico la palabra óxido. Colocamos la palabra de, haciendo alusión al metal en el que trabaja, en este caso es el cobre, y también colocamos la carga con la cual trabaja en número romano. Nos fijamos y decimos que está trabajando con la mayor valencia, que es 2, y anotamos eso en número romano. Ahora escribimos el nombre en la nomenclatura IUPAC. Nos fijamos cuántos átomos de oxígeno tiene y habíamos mencionado que solamente tiene uno. Por lo tanto, será monóxido. Podría colocar de monocobre, pero también la nomenclatura me permite omitir si solamente lleva un átomo de este elemento. En todo caso, será monóxido de cobre en esta nomenclatura. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo, para que podamos reforzar nuestros conocimientos, es importante trabajar con todas las familias. En este caso tenemos al cobalto, que su símbolo es Co, que no debes olvidar, seguido del oxígeno. La carga del cobalto es +2, pero no es la única carga, también tiene otra carga, ya que el cobalto es un elemento ditrivalente. Lleva la valencia de 2 y lleva la valencia de 3. En este caso está trabajando con 2. ¿Qué significa? Está trabajando con la menor valencia. Por lo tanto, realizando el intercambio de cargas, el cobre va a tener un subíndice de 2, es decir, que nosotros entendemos como 2 átomos de cobre, y también el oxígeno con 2 átomos. Esto se simplifica. Como ya habíamos mencionado, vamos a sacar las mitades de esto, que ya no escribimos, sino sobreentendemos. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 2 es 1. Por lo tanto, la fórmula conformada será un átomo de cobalto y un átomo de oxígeno. ¿Qué nos corresponde? Nos corresponde nombrar. Muy bien, para nombrar a este compuesto, las normas en la nomenclatura tradicional nos dicen, si está trabajando con la menor valencia, la terminación será oso. Por lo tanto, el nombre del compuesto será óxido cobaltoso. Muy bien. Ahora, vamos a nombrar en el siguiente sistema. En el sistema stock. Como nombre genérico, la palabra óxido, sí o sí colocamos o anteponemos la palabra de, y como solamente tiene un átomo de cobalto, entonces anotamos el nombre de este metal. Y anotamos en números romanos la valencia a la cual corresponde. En este caso está trabajando con 2 y acá tenemos 2 en romano. El nombre de este compuesto será óxido de cobalto 2. Ahora, en la nomenclatura IUPAC, empezamos a verificar la cantidad de átomos que tiene, empezando por la parte de atrás, en este caso del oxígeno. Tiene un átomo de oxígeno, por lo tanto el nombre será monóxido. ¿De qué elemento? De cobalto. Muy bien, ahora trabajaremos con otros elementos químicos. En este caso estamos hablando de otra familia. Estamos hablando de elementos llamados de transición y también se llaman elementos anfóteros. Estos elementos se caracterizan por tener las valencias tanto metálicas y no metálicas. En este caso tenemos el ejemplo del manganeso. El manganeso, cuando trabaja con la valencia de +2 y +3, está trabajando con sus valencias metálicas. Por lo tanto, podemos formar óxidos metálicos con estas valencias. Pero es importante que tú tomes en cuenta este aspecto. ¿Cuáles son las valencias metálicas y cuáles son las valencias no metálicas? En este caso, para formar este tipo de compuestos metálicos, vamos a trabajar con la carga +2.
El oxígeno, seguido del oxígeno, en este caso, que va a trabajar siempre con la carga de -2. Haciendo el intercambio de valencias, tenemos 2 átomos de manganeso y 2 átomos de oxígeno. Como son pares, estos se simplifican. Sacamos las mitades de cada uno y tenemos la mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1. Por lo tanto, la fórmula será un átomo de manganeso y un átomo de oxígeno. Para poder nombrarlo, decimos, en la nomenclatura tradicional, si está trabajando con la menor valencia, la terminación será -oso, óxido manganoso. Asimismo, nombramos en la nomenclatura stock. Decimos óxido de manganeso con la carga con la cual trabaja. En este caso, con el número romano 2. Asimismo, nombramos a este compuesto en la nomenclatura sistemática o IUPAC, empezando siempre por la parte final. En este caso, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? 1. Será monóxido de manganeso. También ahora haremos referencia a otro elemento de esas mismas características, como es el cromo, ¿no? Su símbolo del cromo es Cr. El cromo, en este caso, está trabajando con la valencia de +3. El cromo también tiene valencias no metálicas, pero con las valencias metálicas trabaja con +2 y con +3. Entonces, esta sería la mayor valencia del cromo. Seguido del oxígeno con la carga a la cual corresponde, -2. Haciendo el intercambio de valencias tenemos 2 átomos de cromo y 3 átomos de oxígeno. No se simplifican porque no son pares entre ellos. Nombramos a este compuesto. Nombre genérico, la palabra óxido y la terminación -ico. Por lo tanto, el nombre será óxido crómico. Ahora nombramos en el sistema stock. Decimos la palabra óxido seguido del elemento que corresponde. Óxido de cromo con la valencia con la cual trabaja y en este caso es 3. 3 en romano. Ahora nos toca nombrar en el sistema IUPAC. Decimos, y empezamos por atrás y decimos trióxido, porque hace referencia a los 3 átomos de oxígeno del compuesto, seguido de la cantidad de átomos del metal, en este caso dicromo. El nombre será trióxido de dicromo en este sistema. Y por último, vamos a tomar un ejemplo muy importante también para que tú tomes muy en cuenta. Acá tenemos un elemento también conocido. Su símbolo es Ag. ¿A qué elemento nos estamos haciendo referencia? Muy bien, hacemos referencia a este elemento llamado plata, seguido del oxígeno. Este elemento trabaja con la carga +1. Si hacemos el intercambio de valencias, vamos a tener 2 átomos de plata y 1 de oxígeno. No se simplifican, por lo tanto, la fórmula de este compuesto será 2 átomos de plata y 1 de oxígeno. Para nombrar a este compuesto en el sistema tradicional, podemos nombrar de 2 maneras. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, digo óxido de plata simplemente. O también, si quisiera trabajar con la terminación -ico, hago referencia al latín del cual proviene este metal, que es el argentium, y con la terminación -ico. En este caso, óxido argéntico, si quisiera trabajar con la terminación -ico, ya que la plata solamente tiene una valencia. Por lo tanto, utilizo óxido de plata o también puedo nombrarlo como óxido argéntico, para que tú tomes en cuenta. Ahora vamos a nombrar en el sistema stock. En el sistema stock no hay ninguna variante. Colocamos como nombre genérico la palabra óxido, seguido del metal al cual corresponde, en este caso de plata, y la plata está trabajando con la valencia de 1. Y anotamos 1 en romanos. Asimismo, en la nomenclatura IUPAC decimos, un átomo de oxígeno será monóxido, 2 átomos de plata será de
Bi, plata en la nomenclatura IUPAC. Muy bien, hasta ahí hemos desarrollado los óxidos básicos. Ahora vamos a desarrollar también compuestos binarios oxigenados. Vamos a hablar de este otro tipo de compuestos binarios, en este caso llamado peróxidos. Vamos a decir que principalmente un peróxido se caracteriza por llevar una fórmula general de la siguiente manera. El oxígeno tiene un subíndice de 2 y está trabajando con la carga de 2. Un peróxido ya es un ligando, es decir, son dos átomos de oxígeno que están unidos entre sí. Esta es su fórmula general. Los peróxidos son casos especiales de los óxidos metálicos. Cuando hablamos y hacemos referencia a los casos especiales, quiere decir que estos no trabajan con todos de la misma manera. Por lo tanto, se forma peróxidos con los alcalinos, con los metales alcalinos y con los alcalinos térreos, más el hidrógeno. Acá te presento la tabla periódica y podemos identificar a estos elementos. Tenemos entre los alcalinos, tenemos al litio, tenemos al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. Asimismo, entre los alcalinos térreos tenemos al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. También puede formar peróxidos con el hidrógeno. Muy bien, de acuerdo a lo desarrollado en la clase de hoy, tú puedes fortalecer tus conocimientos desarrollando otro tipo de compuestos, nombrarlos en los 3 sistemas y conmigo será hasta la próxima clase. Que te vaya muy bien. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.